Ya me tienes en directo. Ya estás, ¿eh? Busca a Marta. Con Marta. Hola Marta, deberías de estar aquí conmigo. Ahora, ¿no? Ahora sí, perdón, Ay, he tenido que cambiar hasta de móvil. No sé sí, por ¿no? qué no me funcionaba el botón de grabar. Bueno, Digo, hola Marta. hola, ¿qué tal? Te iba a llamar, digo, si no lo intento yo. Bueno, hola a todos y a todas Hola las a que todos. estáis con Sí. nosotras. Bueno, pues nuestro segundo encuentro con autoras en la Locomotora Editorial. Yo estoy súper contenta, la verdad, con la acogida, tanto de mis autoras como de la gente que nos sigue y se une a escucharnos para saber un poquito más de nuestros libros. Hoy hemos traído a este salón de Sin Té, Marta, hija, estamos así sin nada. Té virtual, té virtual. Virtual. Nos hemos traído a Aarón. Aarón es un niño que, bueno, que tuvo Marta, pero que compartió con nosotras, así tenemos una custodia compartida. Totalmente, sí. Sí, y que, bueno, pues vino a nosotras para hablarnos un poco del acoso escolar, de algo como además muy típico, porque Marta lo basó en una motivación como muy de toda la vida, ¿no? La de por estar gordo. Y a mí me pareció que me llegó como un poco al alma, ¿no? Aarón fue un personaje como triste y divertido a la vez. Y Sí, es la pregunta inicial, Marta. ¿Por qué escribiste El niño que se comió un balón? pues mira, todo esto este cuento nace porque yo en mis redes sociales comparto muchas facetas artísticas mías y a mí me gusta escribir y como mi red social de Señorita Invertida nació para hablar sobre los problemas con las tallas grandes, porque yo soy talla grande, entonces pues mucha gente que me seguía tenía y tiene hijos o eran profes y me decían, oye, ¿no puedes hacer algún vídeo o alguna cosa que esté relacionada con el tema, pero para niños? Y de pronto me encontré con ese reto y escribí el cuento, pero el cuento en un principio no era ni para publicarlo ni para hacer nada tan grande como al final ha surgido. Y entonces lo escribí, la gente lo empezó a compartir, muchas profes me pedían que por favor lo hiciese de manera como más seria, llamémoslo, publicándolo para poderlo llevar al colegio y así fue. O sea, de hecho, Aarón lleva mucho tiempo en este mundo virtual. Sí, es verdad. Y fíjate que a mí me llamó la atención, bueno, ya porque te conozco un poco más y te sigo más y sé tú, bueno, no sé, ¿no? Pero sí que intuyo un poco más tu manera de verlo todo. Me impactó mucho cómo llamabas a Aarón lo de Barrigonchi, ¿no? Que al final, a ver, a todos nos puede sonar como un poco, pero es muy divertido porque al final es Barrigonchi, lo leo porque siempre lo digo Sí, mal, sí, cuesta, a mí Barrigonchi también. Pompigordiman. Bueno, Claro. ¿cuál era la idea? ¿Darle un poco ese tonillo de héroe? Porque lo de Pompigordiman era como casi Sí, Superman, pero más que largo. eso es como el nombre la verdad es que un poco, primero apareció la rima con el nombre de Aarón, que es la canción que aparece la canción con la que Sí. ocurre todo, y a partir de ahí pensé cuál sería el nombre para este superhéroe y que no pintase la realidad de otra manera, sino que la dijese tal cual, porque al final, como un poco decimos que es una ayuda que hace la madre de Aarón, pues dije es que se tiene que llamar como un niño, que está gordo, porque la palabra gordo tiene que aparecer de alguna manera. Y ya está, y se me ocurrió Barrigonchi y lo de Pompigordiman, porque pues el Pompi, gordo, todo. Todo junto. Y me Oye, parecía que era divertido para los pequeños pues intentar aprenderse el nombre, que es muy difícil, y que les quedase como un juego. no, difícil es un rato, ¿eh? Es Oye, un una rato, cosa, me cuesta hasta a mí. acabas de decir una cosa, acabas de nombrar a un personaje dentro del cuento que a mí me parece muy importante y que me parece muy importante en cualquier historia que se hable de acoso escolar, que es un poco la familia. En este caso viene representada por Matilde,
que es la madre de Aarón, ¿no? Y que tiene un papel un poco ahí... ¿Qué papel le has querido tú dar? Porque yo hago una interpretación, ¿no? Pero ¿cuál es el papel que tú le has querido dar aquí a Matilde? Jolines, pues es que yo me imaginaba a mi madre, porque yo al fin y al cabo he sufrido ese acoso de pequeña, me llamaban Froggy, me llamaban un montón de cosas, vallenato, o sea, yo que sé, lo he sufrido como cualquier otro. Entonces, al final, los padres, en este caso mi madre, porque yo era mi madre, intentan ayudarte, pero sin generar tú, o sea, sin hacer que generes odio a la persona que te está haciendo ese daño sin querer, porque al final pues los niños lo escuchan, hacen daño sin querer, tienen que educarse, tenemos que educarles, y por eso creé el personaje de la madre que intentaba educar a Aarón, pero sin generar un conflicto con otros niños, sino haciendo que esto que está ocurriendo va a ocurrir de algún modo y tomémoslo como un juego, tomémoslo como algo que podemos compartir y que podemos aprender de ello. Entonces la madre, creo que de algún modo, si lo lee un adulto, ve que está sufriendo por él, pero que intenta hacerlo de la mejor manera posible. Claro, además las madres sufrimos por nuestros hijos, quiero decir, eso va ya de serie, a priori, ¿no? Cuando uno decide tener un hijo es para sufrir. Y sí que es verdad que intentas un poco que, yo creo que Matilde además intenta como que lo vea de otra manera, ¿no? Es decir, al final intentas que la realidad sea un poco más dulce de la que es. Además, es la parte dulce, porque claro, esto es un cuento infantil, no se trata de... Es un cuento para niños, por lo tanto el cuento es un cuento muy dulce, es un cuento que al final cuenta la historia de un niño que está en el colegio, como todos los niños, y que por su característica física, pues al final tiene allí a una petarda increíble, que luego tú la pones de buena al final, ¿eh? Sí, porque creo que al final los niños pues pueden estar influenciados por personas que les han contado cosas, por problemas que tengan en casa, porque ella también tiene un problema. Entonces, no son malos en realidad. Y quería que de algún modo acabase pues como acaba. Y no sé, es que si la historia la ve una persona adulta, puede darse cuenta de detalles como que Aarón ha cambiado de colegio, que tiene unos problemas que está acarreando, que su madre está intentando, se inventa historias para que él pues lleve mejor su problema. También he intentado incluir pues que de algún modo los padres siempre intentan inculcarnos pues hábitos sanos, pues que comamos verdura, que comamos tal, pero no nos gusta y bueno, pues se inventan, es que los padres son súper creativos y se inventan un montón de cosas y entonces eso también lo quise incluir de alguna manera, así como también el reciclaje. ¿Cómo se te ocurrió la canción? Pues fue totalmente aleatorio porque estaba buscando un nombre, porque al principio te planteas, quiero que sea una protagonista porque yo soy la escritora y es un poco como lo que representaría mi historia y al final dije, bueno, va a parecer como muy egocéntrico que sea una niña la protagonista y elegí un niño y creé la historia y a partir de lo del balón pues apareció el nombre, me puse a buscar pues nombres que rimasen con la canción, que no quiero desvelar mucho. Con balón, que rimaban con balón. Y estaba complicado, ¿eh? Estaba complicado, sí, porque es verdad que no hay mucho, sí. Fíjate, yo en este círculo del acoso escolar es verdad que el libro no deja vacío, ¿no? Habla de la familia, habla del acosador, en este caso además, es verdad que has invertido un poco lo típico, ¿no? Es acosador a acosado. Y ya no voy a desvelar más, el que quiera que se lo lea. Pero además, sí que es verdad que hay otra parte, que es la del profesor, en este caso la profesora, Ágata. No tiene un personaje especialmente protagonista, pero ¿cómo la definirías tú aquí? Pues Ágata, no sé, no sé cómo explicarlo, es un poco una profesora que a lo mejor no se ha enterado bien de lo que ocurre o que pues eso, tiene muchos niños en la clase o cada uno tiene sus problemas, pero al final en la parte en la que aparece Ágata, pues yo creo que es un poco un personaje al que odiarías, en plan de no te estás enterando de nada, ¿sabes? Es que me queda esa sensación, sí, como de que Ágata es como la profe, pero esa señora ¿para qué está ahí en el encerado? Esta señora ¿para qué está ahí? Sí, porque a veces los padres, supongo que yo no soy madre, pero por mi madre sé que siempre intentaba
informar a las profes si teníamos algún problema o, pues yo qué sé, una persona enferma en casa o lo que fuese. Siempre intentas que, pues, que tu pequeño o tu pequeña esté lo mejor cuidado posible o asesorado, pero a veces los profesores pues están en otras cosas o van a su rollo o no se dan cuenta o piensan que los padres exageran. Entonces, pues un poco quise también representar de esa manera a la profesora de, bueno, al final también cada uno tiene que hacer su propia guerra y lucharla. Entonces, Ya. que no Fíjate, siempre es así, oye, que hay muchas profes maravillosas y muchos profes maravillosos, pero en este caso, pues... bueno, es verdad que cada vez, además, el tema es como más hablado, más conocido, más entendido por todos. Quiero decir que sí que es verdad que el profesorado se ha puesto, pero yo creo que sí que refleja. Aarón ya salió hace, ya le tenemos En crecidito. 2018, ¿no? Ya le ¿Fue? tenemos crecidito, tiene un par de añitos. Sí, estaba yo comprobando para no decir barbaridades, pero en el 2018. Sí. Y ya venía de atrás, claro. Sí que es verdad que hemos ido evolucionando, pero sí que nos hemos encontrado con profesores y profesorado que incluso todavía un poco se pone de perfil, ¿no?, ante ciertas situaciones. Y yo creo que Eso es. el libro de alguna manera sí que lo denuncia, ¿no? Quiero decir, hace una especie de llamamiento a la responsabilidad, porque incluso parece incluso como que trata un poco mal a Aarón en algún momento, ¿no? Como casi Sí, es que como que no le da importancia. igualando al agresor y a la víctima, ¿no? A veces. Y yo creo que eso se produce Sí. mucho, se produce más de lo que debiera. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en mi caso, como está un poco representada mi historia, yo recuerdo de pequeña que las profesoras no le daban importancia porque era un tema como, bueno, no pasa nada, o sea, si es que... Y entonces no se dan cuenta de que a largo plazo sí que luego en casa y que ocurren cosas y que los niños sufren. Entonces, el no darle importancia, en este caso, pues al sobrepeso, en otro caso, pues a un niño que puede tener angustia por llevar gafas, por lo que sea. Entonces, hay que concienciar y por eso los personajes, o en este caso la profesora, sale de ese modo, porque de algún modo tenemos que reflejar que eso ocurre también en las aulas, que no le damos importancia y que hay problemas luego en el patio. Quiero decir, porque está la gente incorporándose, si alguien quiere hacer alguna preguntita, como la vemos en lo que vais poniendo, podéis preguntar lo que queráis a Marta, que estoy segura de que lo va a responder yo también, Vale. pero seguro que es mucho más interesante lo que tiene que contar ella del libro. O si tenéis incluso que aportar alguna experiencia sobre este tema, pues bueno, también seguramente que es interesante compartirla. Fíjate que yo creo que hay muy poquitos libros de acoso escolar que hablen tan evidentemente del acoso escolar. Quiero decir, el libro versa sobre eso, no hay tapujos. Ahí los personajes que hay, se desarrolla todo en el cole, es un niño además pequeñito. ¿Cuántos años querías que tuviera Aarón? Yo siempre lo he imaginado como de 8, así. Creo que en el cuento, si no estoy equivocada, porque no me lo sé de memoria, aunque lo escribí yo, creo que pongo que tiene 7, me parece. Sí, 7. Sí. Pues entonces, claro, yo me lo imaginé de 8 porque me lo imaginé porque lo he leído también. Pues yo sí me lo he leído, ¿eh? Para preparar esto. Sí. Sí, pero incluso yo a veces, porque fue, como te digo, que ha tenido tanta historia y ha ido evolucionando de una pequeña historia a luego crearla más larga y más grande, pues también tuve dudas hablé con madres que tenían hijos e hijas de diferentes edades para ver qué edad podía tener Aarón, porque claro, de pronto tú te enfrentas como autora a cosas que dices, bueno, yo creo que se va a entender o que lo va a entender ciertos niños de ciertas edades y a lo mejor no, y entonces pues hice un poco de investigación. Y al final me dijeron, pues yo creo que podría tener como 7 años. Sí, y la canción además es muy propia de esas edades, ¿no? Para decir cochinadas y... Eso, que les encanta. Sí, eso les encanta, sí, es verdad. ¿Tú crees que todos o la mayoría de los niños que ejercen el acoso sobre otros tienen la problemática que tiene nuestra niña del cuento? Hombre, ¿O a tú lo ver, has querido para dulcificarla? Es que a veces como que nos queda... Yo siempre me planteo que puedo ser la madre de un acosado o de un acosador. Imagínate qué panorama, ¿eh? Que claro, es que... los dos papelones son chungos. Pero claro, al final hay uno que es la víctima, ¿no? Entonces, ¿crees que siempre Claro, pero ese puntillo? ya, o sea, no quería tampoco ni hacer súper villana a la villana, súper mala, pero al final siempre he creído que
las personas con las que yo me he encontrado en la vida, o sea, todos tenemos nuestra propia mochila y al final la descargamos como podemos. Y según vamos siendo mayores, casi que la descargamos peor que siendo pequeños. Tenemos menos justificación. Y por eso creí que ¿por qué? ¿Por qué la villana hacía esas cosas? Y no es justificable, pero era una manera de que, incluso teniendo un problema como el que tiene Aarón, pudiese entender que otras personas también tienen problemas y sufren por ellos. Y la empatía, o sea, encontrar la empatía en pues en este mundo, que es bastante complicado en los seres humanos, encontrar la empatía. Sí. Bueno, tengo que decir que este álbum lo escribió Marta, pero lo ilustró Marta. Lo has ilustrado tú enterito, todo es tuyo. Sí, es todo mío. Yo fui muy radical, yo dije que lo quería todo para mí. Todo para ti. Sí. ¿Las ilustraciones en qué las basaste? Porque son ilustraciones, estaba buscando, no sé, por ejemplo, esta que aparece al final, que es un poco reconciliadora ya, y que tiene a los dos personajes, ¿no? Por un lado Aarón, que aparece con su capa ya al final, y aparece ella, ¿no? La villana, como tú la llamas. Y ¿en qué te basaste para hacer los dibujos? ¿Qué querías con ellos? Porque son dibujos sencillos, Sí. no tienen mucho adorno. Mucho trazo, sí. Sí. ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo quisiste aquí? Pues la verdad es que me gusta mucho. La de Misión Secreta me encanta. Pues la verdad es que también le di bastantes vueltas porque hice dibujos con acuarela, con mucha sombra, con mucha con mucha dimensión, pero al final estos dibujos, lo que es la silueta de las orejas, el círculo, que es muy básico, es muy representativo de mis ilustraciones y quería que quedase bastante plano, o sea, quería que fuesen planos porque la historia para mí es más importante que la ilustración. Yo quería que la ilustración apoyase, pero que no se comiese la historia. Y por eso no tienen más profundidad, son planos y incluso las caras no tienen color porque me gusta dibujarlas así y quería que los colores de Aarón, que son rojo, azul, morado, pues que siempre estuviesen muy presentes y así fue. Le di bastantes vueltas a que fuese con más profundidad. Y luego al final elegí el color que es como azul verdoso, que es uno de mis colores favoritos, y es el que está presente en todo el cuaderno, o sea, en todo el libro, y me gusta muchísimo. Sí, con el color te recuerdo la matraca del color. Sí. Sí, porque no sé, es que me lo imaginé así y de verdad que no hubo dudas. ¿Y tienes pensado hacer alguno más del tipo del niño que se comió un balón? Pues tengo varias ideas, la verdad, es que tengo varias ideas, porque, como te digo, muchas veces subo historias pequeñitas a mis redes sociales y la gente me dice, por favor, tienes que hacer eso o ampliarlo o contarlo, y tengo una historia que también es una experiencia mía personal que quiero llevar a cuento. Me está costando un poco porque está relacionado con la muerte y es verdad que tratar el duelo para los más pequeños es muy complicado y me estoy informando, estoy leyendo cuentos y leyendo cosas relacionadas con el tema y bueno, pues eso quiero hacer. ¿Y Aarón tendrá más partes o Aarón ya acabó la historia? Pues mira, te diré que hubo un momento antes de que se convirtiese en cuento que Aarón tuvo una segunda parte en la que se iba a un campamento porque pues por un trabajo que tuve que hacer y en el que se incluía Aarón al principio, pues se escribió esa segunda parte, pero no sé si quiero que tenga segunda parte, porque al final creo que está cerrado el círculo, que se entiende lo que quiere expresar Aarón y que Aarón va a seguir creciendo siendo una persona que ha aprendido esa lección y la villana también. ¿Cómo resumirías el libro? Pero no lo cuentes, que ahora voy a decir que lo regalen para Navidad, entonces no la cosa. Eso es verdad. No... Pero ¿cómo lo resumirías? Pues mira, yo me cuesta bastante no centrarme en la sinopsis de por detrás porque voy por las librerías buscando la sinopsis y a veces no tienen nada que ver muchas veces o te desvelan cosas que de pronto dices, uy, no lo quiero coger por esto y luego te gusta mucho más de lo que creías. Y entonces, pues es que la frase que elegimos de Rosa parece una villana, pero solo lo parece, pues eso,
todo parece, o sea, hay cosas que parecen y luego no son, ese sería como el resumen. Sí, Así, a ver, déjame pensar un poco más. ¿cómo lo vendemos? Así, Marta, por Dios. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como aquí por detrás pone que fomentamos el respeto, la aceptación, la tolerancia, el acoso Sí, escolar, que ya lo hemos contado, pero es lo que hemos estado diciendo, que los personajes giran, o sea, los personajes no te esperas cómo van a acabar. sí, es verdad. Fíjate, yo creo que en eso, por ejemplo, nosotros sí que fuimos como muy, nos pusimos de acuerdo además rápido con el tema de la sinopsis. La sinopsis tenía que decir de qué iba el libro. Quiero decir, eso de no decir de qué va el libro, pues como que no, porque yo creo que teníamos claro a todo el equipo que estábamos en esto, que decíamos, bueno, queremos un libro contra el acoso escolar y por lo tanto sensibilizar sobre este tema. Queremos que la gente compre el libro Que sepa que va a para ser. hablar a los peques sobre que hay niños que sufren porque les llaman gordos, porque les llaman cuatro ojos, porque les llaman zanahorios, porque les llaman, no sé, enano, jirafa o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Ya sabemos que aquello de que los niños pueden ser muy crueles. Entonces, bueno, sí que es verdad que queríamos que se plasmara realmente de qué iba el libro, no queríamos tapujos, ¿no? Entonces, bueno, yo seguiría un poco resumiéndolo así, ¿no? Que es verdad que Aarón es un superhéroe, es un libro de superhéroes y de villanas, en este caso, que a mí me gustó porque tenía así punto como de niña villana o de mujer villana, y que de alguna manera hace una crítica a toda la expectación que hay alrededor. Por ejemplo, yo creo que la crítica a la profesora es importante, ¿no? Quiero decir, porque también hay niños, hay otros niños en la clase, de eso no hemos hablado. Hay un par de escenas que se producen en la clase, ¿no? En esas yo creo que Sí. se escenifica muy bien. No sé tú cómo... Quise representarlo porque al final centrar todo el peso en la villana es la villana, pero influye mucho en el resto. Y eso ocurre en la realidad. En la realidad, los niños es, pues, vamos a intentar encajar y para encajar tenemos que acercarnos a quien creemos que es la persona o la persona que, no la mejor persona, sino la persona con la que mejor debemos llevarnos para que no nos la líe parda. Entonces, como que el villano lidera un poco, ¿no? A veces. Eso es como la líder y es la que manda y los niños hacen lo que ella dice y de hecho se ríen de Aarón por ella, porque de ellos en principio no nace esa idea, nace a partir de que ella se ríe de él. Claro. Entonces... Pero esto es un poco lo que, sí que es verdad que es un poco reflejo de la realidad. Siempre hay uno que establece un chivo expiatorio, en este caso es Aarón, y todos pues en base a una comunidad imaginaria donde parece que todos estamos en la misma, pues nos metemos con el mismo niño como objetivo, como punto en común del grupo, porque no hay otra cosa en común más que meternos con él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Y también, perdona, también es una manera de sobrevivir que tienen los niños, porque es mejor meternos con Aarón que se metan con nosotros. Sí, es verdad. Bueno, los niños y todos. Quiero decir, bueno, quiero decir, sí, claro. El refranero aquel de aliarse al más fuerte o lo de si a caballo ganador. En la oficina pasa igual. Sí, al sí, sol sí. que más calienta. Quiero decir, estamos llenitos es verdad, de que a ver, el ser humano yo creo que tiende un poco a eso, ¿no? A protegerse aliándose a veces con no lo más bueno o no lo mejor, ¿no? Y torturando o haciendo un poco la vida imposible a alguien que es el que nos genera, insisto, ese punto de unión. Pues no sé, creo que lo hemos comentado casi todo sobre el niño que se come un balón. A mí es un libro que me parece estéticamente maravilloso. Nos costó mucho porque Marta es tiquismiquis hasta decir basta, no os lo imagináis. Sí. Sí, yo creo es que, sí. que de todas las autoras, y lo digo con mucho cariño, porque he dado por saco muchísimo. Aprendí mucho con ella, pero creo que ha sido de las autoras más exigentes y más a todo, o sea, a todo le sacaba pega. Sí, porque además es que lo tenía tan claro y de hecho le seguiría dando vueltas, porque soy así.
pero seguro, seguro. Pero estoy tan contenta porque lo veo y lo reveo y me gusta mucho cómo quedó, me gusta cómo está cada hoja, cómo pusimos el prólogo, como Sí. todo, o sea, todo, las guardas. Es verdad, me quedaba lo de por qué, para la gente que no lo sepa, porque yo no, yo que soy una inculta, no lo sabía y tuve que investigar cuando me dijiste. Y además el prólogo va a ser de Idoia Bilbao. Y yo Sí. dije, ¿quién es Idoia Bilbao? ¿Y por qué querías ese prólogo? Un prólogo que además es muy bonito. Ella, pues eso, la dificultad de encontrar superhéroes, ¿no? Y de gente. Y hace un poco menciona que este tipo de cosas, pues sí que es verdad que hacen avanzar, ¿no? ¿Por qué se lo pediste a ella? ¿Y quién es Idoia Bilbao? ¿Y qué representa? Para la gente, sé que hay mucha gente que sí, pero bueno, pues para que sintonizarlo un poco. Pues bueno, todo esto primero os obligué a tener prólogo porque los cuentos normalmente no suelen tener prólogos. Pero bueno, yo lo necesitaba y me parecía original y Doya es una todoterreno, pero bueno, yo la conocí como periodista y muchos que somos más mayores la habremos visto delante de la cámara, en Salsa Rosa, en programas del corazón, del papel cuché, pero en realidad siempre está detrás, es guionista de televisión, de programas como Gran Hermano, es una todoterreno, pero además es escritora y tiene varios libros que a mí me conquistaron el corazón. Uno de ellos es Dos cartucheras y un destino, que ya solo con ese nombre se entiende que va, pues, de lo que va, pues una mujer con dos cartucheras, con sus cosas, un poco así como el diario de Bridget Jones, pues de ese rollo. Y entonces, al final, luego ella tenía un blog en el que escribía sobre también este tema, sobre problemas del sobrepeso. Ella misma tiene sobrepeso y teníamos mucha relación y le gustó mucho a Aaron cuando yo se lo enseñé y le pedí que hiciese el prólogo y me lo hizo. Bueno, tampoco nos obligaste a poner el prólogo. Nosotros somos muy No, quiero flexibles. decir Creemos que los libros, dentro de la locomotora editorial, los libros siempre se hacen con las autoras y con los autores, aunque tenemos muy pocos. Y siempre intentamos que sea un trabajo un poco en equipo porque al final es verdad que creemos que quedan mejor porque quien escribe el libro sabe desde el inicio cómo ha querido hacerlo, cómo se ha imaginado el personaje. Entonces, bueno, en el caso incluso de Marta, es verdad que el libro venía ilustrado o se ilustró específicamente y ya venía, pero incluso cuando hay que conjugar y casar autor e ilustrador, es muy importante que sea un trabajo compartido. Entonces, he dicho todo esto de que Marta es muy tiquismiquis y de lo del prólogo, no, pero es verdad, es pero verdad. lo he dicho con todo el amor, si no lo hubiese dicho. Y además porque yo es verdad que aprendí mucho. Hay ratos que era como, ¿en serio? O sea, ¿cómo hemos podido ver esto? Bueno, pero es verdad que quedó un libro muy logrado, muy bonito. Y además tiene otra cosa, fíjate, que es que la tipografía es de Marta. Sí, la tipografía está hecha por mí, escrita por mí. Es que le puso pega Esta, la hasta de la la tipografía. portada. Hasta la tipografía le puso pega y dijo, pues la hago yo. Sí, Y sí, la hice la tipografía. tipografía. Entonces sí que es verdad que toda la tipografía de la portada, de las ilustraciones y de todos los detalles está hecha por ella. ¿Cómo se te ocurre hacer una tipografía? ¿Es tu letra o es una letra específica? Esto ya es una curiosidad mía. Es una letra que hice para Aarón, o sea, se llama, o sea, Se llama Aarón. o sea, quiero decir que la creé solo para el cuento y no es que sea mi letra porque es una letra un poco más infantil, pero la hice aposta, entonces me apetecía que en alguna parte estuviese porque estaba relacionada con la creación de Aarón. Bueno, pues como veis es un libro hecho con mucho, mucho, mucho amor, mucho, mucho empeño. Se ha puesto todo, se ha puesto las ilustraciones, se han puesto los textos, se ha puesto la tipografía y se ha puesto un tema precioso que es el del acoso escolar en niños pequeñitos, en los coles, que además está tratado con una sensibilidad, a mí me parece que tremenda y que hace que sea muy entendible para cualquier edad. Es un libro para trabajar en el aula, para leer en casa y para regalar en Navidades. Así que yo debería aquí de decir que podéis comprarlo a la editorial, en cualquier librería. Pero es que Marta lo tiene puesto de bonito en su página Pepa Rosquilla
que va con mochila, que es un balón. O sea, es que Sí, no pues lo... la voy a enseñar, que la tengo aquí. ¡Ostras! Entonces, es que es estupendo. Entonces, para un regalo, lo podéis Sí. comprar lo que quiera, pero yo aprovecharía la mochila porque realmente es súper súper chula. Así que nada, en su página Pepa Rosquilla la podéis tener, sino efectivamente en cualquier librería, incluso en nuestros mastodontes comerciales también lo podéis encontrar. Quiero decir, se puede acceder en cualquier plataforma comercial. Y animaros a leerlo. Yo creo que es un libro que merece la pena, que voy a decir yo, pero claro, pero sí lo creo. Creo que es un libro que merece la pena. Creo que hay que hablar de estos temas con los peques. Sí. Creo que hay que trabajarlo en familia, además, y hay que trabajarlo en el aula, porque al final, detrás de todo esto, siempre hay un pequeñín que está sufriendo y que se siente mal, y los mayores podemos hacer muchas cosas. Quiero decir, como poco, estar y como poco intervenir y no dejar que las cosas vayan a más, porque tal y como está el patio, además, a veces se nos va de las manos y ya hemos visto muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, Sí. hay que estar atentos. Así que nada, recomendaros para estas Navidades y para todo el año y para todo el curso que os animéis a leer El niño que se comió un balón. De verdad que es un libro precioso. El tamaño además es un tamaño como de media cuartilla, muy manejable, de tapita dura y se ve muy bien. Y tiene un azul precioso. Yo con lo que más contenta estoy, aparte del color, es la tapa, porque para mí es súper importante el poder sentir que no se va a descuajaringar el No, libro. quedó bonito. Así que nada, muchas gracias, Marta. Me alegro Nada, mucho a de haber ti. estado con nosotras. Estamos muy contentas de estar haciendo estos encuentros con autoras porque así nos vemos de vez en cuando, podemos vernos con la gente. Me gustaría que la gente que viene nos preguntara más, interviniera. Estoy pendiente todo el rato por si alguien quiere decir Sí, alguna yo cosa. también. Pero nada, no se nos animan, ¿eh? Esto es como lo de las Pues videoconferencias que se apunta. Pero bueno, yo imagino que luego, si no por privado, seguro que sí, habrá pregunta. preguntas y habrá curiosidades. Así que nada, muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros, haber compartido este ratito. Espero que lo hagamos más veces porque yo creo que Aarón tiene que ser visto y contar contigo para más adelante. Y mucha suerte, muchas felices fiestas para estos Eso digo días yo, felices fiestas, eso y es. que comáis mucho turrón en estos días, que los que tengáis Papá Noel os traigan muchas cosas Papá Noel, sobre todo libros, es muy importante lo de Muchos los libros. libros. Y nada, que lo paséis bien con quien podáis y que lo disfrutéis. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a todo el mundo. Os mando un beso y que comáis mucha tarta también. Espera, esperan que EOS Teatro ha hecho una pregunta que dice que no le respondimos. ¿Nos la Ay, que a puede? lo mejor se nos ha ido. No A lo ver, veo yo. me gusta tanto el trabajo de Marta que me gustaría que ilustrara mi cuento. Ala, te está saliendo trabajo, Marta. ¿Pero Tienes que dónde es? ponerte en contacto con EOS Teatro. Ah, vale, vale. Pues nada, hablaremos, sí. Sí, las ilustraciones son muy buenas y además tiene cosas creativas muy bonitas. Si veis su página, en serio que hay cosas muy chulas y hay plantillas y todo para disfrutar. Y luego preguntaban también la edad del libro. La edad. A ver, el personaje es de 7 años. Yo a mis niños Sí, cuando se lo leí tenían 5 y lo entendían perfectamente. Es un libro, no es muy corto, quiero decir, no es un álbum ilustrado a 4 líneas página, quiero decir, tiene texto, sí, tiene texto. pero es fácil y es divertido. Tiene como puntos, corrígeme Marta si me equivoco, pero yo creo que tiene puntos como que le dan un fácil enganche y continuidad que hace que esté bien. Así que perfectamente puede leerse, yo creo que a partir de los 4 o 5 añitos. Último curso de infantil, yo creo que sí tengo compañeras que lo han utilizado en aula y se puede utilizar. Para más mayores también. Se puede hacer una reflexión, ya digo, de todos los agentes que pueden participar en todo el acceso escolar y si lo trabajas un poquito, se pueden hacer cosas muy chulas. Te pasan un teléfono, Marta, y todo. Sí, lo he visto, lo he visto. Ahora le escribo por privado. Toma nota. Así que para que les escribas por WhatsApp. Oye, pues me alegro un montón. Esto entonces hay que repetirlo de fijo.
Qué bueno. Pues muchísimas gracias a todo el mundo y de verdad que si lo compráis ahora para Navidad o para cuando sea, espero que os guste mucho y que nos Nos reportéis escribáis, sí, que nos eso, que nos contéis. escribáis Que nos y que mandéis nos lo contéis. fotitos de Aarón donde quiera que esté, que nos hace mucha ilusión ver sus viajes y sus idas y venidas. Sí. También es muy interesante tenerlo, así que nada, si lo podéis compartir con nosotras, pues ya sabéis, esto a las madres nos llena Sí, siempre de orgullo. a mí me encanta. Así que nada, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra participación y enhorabuena Marta por el libro y muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Nada, a vosotras por haber confiado en mí y por estos encuentros, porque yo también he descubierto el libro de ayer de las princesas que cambian cuentos, que se llama así, ¿no? Las princesas Sí, que cambian cuentos. Que me lo voy a pedir yo porque me ha gustado mucho. Te va a gustar. Así que eso. Es como que Aarón, son libros que gustan sí o sí. Sí, sí. No. Así que hazte con uno. Bueno, pues un besito muy grande. Muchas gracias. Un saludo a todos y felices fiestas. Un saludo. Adiós. Hasta luego, chicos. Felices fiestas. Adiós. Chao. Chao, chao.